cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Si tú no resuelves un problema elemental, debes resignarte a la pena capital. Como picadillo y en pedazos como el pan, la máquina te ha de cortar. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Buenas tardes, estamos nuevamente en Todos Juegan. Cometí el error de tecnificarme y acostumbrarme al sonido de esto. Entonces ya cuando uno se acostumbró a esto te cuesta, te sientes como sin una especie de apoyo. O sea, se siente desprotegido. Me siento desprotegido, sí. Ya acá el gran Ademir me va a hacer... Ahí ya está sonando. Ya está, lo alargamos más ya. Que te consulten un poquito con esto. Bueno, ya estamos acá en el programa Todos Juegan. Normalmente los viernes, bueno, esto también es sabroso, hablar de la actualidad y vacilarnos con la actualidad. Esta canción que acabo de ponerle, con la que arrancamos, es como para que después no digan que no les avisamos, porque la máquina de cortar tontos está activa a full. Hoy hemos invitado a dos personas que yo admiro mucho. Ustedes saben que entre todas las cosas que yo digo, me encanta mucho el periodismo de investigación. Yo lamento no ser periodista y poder dedicarme de lleno a eso. Bueno, lamento no, es una de las cosas que me gustaría hacer en la vida, pero afortunadamente soy médico y siento más placeres llevando a cabo para lo que estudié y para lo que Dios me designó. Pero no obstante a eso, le saco un poquito de ventaja a la vida y estoy aquí como ejerciendo algo que sería como la comunicación más que el periodismo. Y las cosas que yo no tengo tiempo de investigarlas, yo las escucho o las leo. Hay dos personajes que yo escucho diariamente, además tienen, no sé, yo les siento un swing en común con nosotros porque tienen una manera muy de la esquina de decir las cosas y hacen aseveraciones grandes que yo hasta digo, ay, estos manes cómo hacen para salir si nosotros nada más William y yo, o las veces que está portuando aquí, medio dice alguito y después no quiere salir. Otro día se acuerda que digo que se fue por las paredillas que salió por allá por el lado de Tecnoglass y justo se había metido con el man de Tecnoglass, cuando se enteró que estaba por Tecnoglass se volvió. Bueno, hoy nos acompaña Arnold Tobío y Jean-Pierre Serna. Yo creo que ya la gente los conoce porque están todos los días hacen parte de la canasta radial de nosotros, tipo 6 de la tarde. Es más, a veces yo metiendo mensajes por lo que va que nos quitarían la sintonía, pero yo creo que un programa como el de ustedes al mediodía todavía sería mucho más picante o no sé si ese es el horario adecuado. Vamos primero con el más joven, Arnold. ¿Cómo te va, doctor Barreto, Willy, todos los amigos de la sintonía, gracias por la invitación. Hace un mes lo agarré, así que usted no me... Yo le dije eso allá, recuerdo que lo hablamos en Sabor Barranquilla. Estaba usted muy entusiasmado ese día, pero no se me olvida. Y le había comentado a Jean-Pierre, el doctor Barreto tiene por ahí una invitación pendiente en vísperas de elecciones. Es que ya lo hemos hecho en otros años, entonces ya yo agarré esto como una especie de... Ellos habían venido cuando estábamos en ABC. Correcto, sí. Lo hicimos una vez antes. Bueno, gracias a Dios aquí estamos cumpliéndole Nos podemos cambiar de emisora, pero ustedes van con nosotros. No, claro que sí. Oiga, y el esfuerzo hasta acá se le reconoce, porque yo sé que quien viene hasta acá es porque quiere venir. Y llegaron sin que yo llegué después. No es fácil superar tantos trancones. Ese es el problema. De pronto no es la distancia, es lo que está pasando en Barranquilla con el tránsito y en muchos lugares. Una cosa trae la otra. Probablemente hoy te entregan carros con más facilidad y no es que hoy, porque tú podrías ver que el caos del tránsito es fruto de que es una ciudad que todo el mundo está trabajando formalmente y todo el mundo tiene dinero y todo el mundo compra autos. Otra forma de verlo es que nuestros dirigentes no nos amplían las calles, que tenemos una mente chiquita y que, por ejemplo, la zona que es relativamente nueva, que es la zona del Buenavista, cuando lo estaban haciendo hace 5 o 10 años, decía, ¿por qué no hacen las calles más grandes pensando en los próximos 10 años? No, la misma dimensión de las calles, las mismas cosas. Lo que pasa, doctor Barreto, buenas tardes para usted, para William, no se aguantó el hombre. Para todo el equipo. Dicen los que saben de movilidad que ampliar las calles para que quepan más carros equivale a hacerle un huequito más a la correa
o comprarse una talla más de pantalón para poder sobrellevar la obesidad. Dicen que el modelo ideal de una ciudad para moverse es donde los pobres, no es que todos los pobres puedan tener carro, sino donde los ricos se muevan también en transporte público. Y nos damos cuenta que aquí en la ciudad de Barranquilla, en medio del espantajopismo barranquillero, hay mucha gente que se mueve una sola persona en el carro todo el día, una sola persona, ocupando espacio, generando trancones, generando contaminación, y no tenemos la costumbre de cambiar el carro. Mire, si uno pudiera pensarse, por ejemplo, en que todos los padres de familia que tenemos hijos en los colegios que están en la vía al mar, hiciéramos el llamado carpool, es decir, que un solo carro pudiera llevar 2 o 3 niñitos, nos economizáramos muchos trancones. Se lo repartieran diariamente, un día el lunes uno, el otro martes. Además que tuviera un efecto ecológico importante. Total, que los compañeros de trabajo, hoy listo, hoy nos vamos en el carro de William todos, y William pasa por nosotros. El problema es que todo el mundo quiere que los demás guarden el carro, pero él no lo quiere guardar. Quiere ir a la tienda de la esquina a comprar media cebolla en el carro. Hay un centro comercial que se llama Plaza del Parque, en Barranquilla. Y usted va a Plaza del Parque y encuentra que los parqueaderos, la playa de parqueo externa siempre está llena. Y cuando usted baja al sótano de parqueo, encuentra siempre espacio. Porque el espantajopismo barranquillero nos lleva a mostrar el carro, a que yo tengo que mostrar el carro y tengo que mostrar mi estatus y que estoy bien, y ahí está mi carro y todo el mundo lo tiene que ver. En Barranquilla un buen auto te da título profesional. Si tú llegas a un auto te dicen doctor automáticamente. Aquí además un auto te da título, el que no estudió con porque ya no hay que pasar por la universidad. Vea, y si tienes el título universitario, eres médico, qué sé yo, lo que sea, antes que comprarte una casa, lo primero que sale a comprarte es una 4 puertas, porque eso te está dando el título que tú no sientes que tienes. Además, y hay un elemento que desapareció por cuenta de los bandidos, que era la famosa cadena. O sea, tenía que dejarse la camisa así. Bueno, porque la inseguridad. Un cadenón que quedaron en los super efectivos y demás. La cadena desapareció por la inseguridad. Además que aquí hay unos personajes que entregan más títulos que las mismas universidades, son los BSP, los bien cuidados patrón. Doctor, bien cuidado, claro. Los muchachos de la Valleta te van diciendo una vez. En Argentina dicen los trapitos. No, pero dicen patrón. O sea, los patrones. El término más frecuente es porque le ven cara de gamonada. Oiga, Jean-Pierre, pero con relación a lo que tiene que ver con la movilidad, yo creo que hay como dos lecturas con relación a lo que estabas diciendo. Sí, evidentemente en una zona superpoblada como la zona del Buenavista, la que trajeron a colación, yo creo que sí, evidentemente hace falta, no hubo una infraestructura vial acorde con la proliferación de construcciones que hubo ahí en un momento determinado, pero paralelamente eso tiene que ir de la mano con la educación ciudadana, con lo que tiene que ver con la andrología ciudadana, porque ya no es pedagogía, porque es de adultos, la andrología ciudadana tiene que ver con eso. Y oiga, explíqueme ese término, don William, andrología. Andrología es hacer, o sea, la pedagogía es lo que tiene que ver con la enseñanza de los niños. Y andrología. Y andrología es lo que tiene que ver con la enseñanza de los adultos. Bueno, sí. Todos los días sí, voy a buscarlo porque para mí andro viene de una vaina hormonal, pero bueno, andropausia. Bueno, o sea, etimológicamente, es que sí, fractura y se dará cuenta que andro, el andrógeno, después lo investigo porque no crea que no viene por ahí el tema. Eso es como la histeria. La mujer que usted es histérico, le dice un hombre. El hombre no es histérico porque histeria viene de hístero, que es el origen de la palabra útero. De hecho, aquí averiguando el término andrología sí tiene algo que ver con la medicina, porque dice parte de la medicina que estudia al hombre, en especial las enfermedades de los órganos reproductores masculinos. Por eso lo llevé allá. Voy a averiguar esa que de pronto tiene otra sección también de la gente mayor. Busca etimológicamente andro y logos tratados. Logos tratados, pero te lo digo evidentemente, no solamente que... Y busque la palabra pedagogía para que vea que viene. Etimológicamente tiene una definición. Quería decir que también tiene... Entonces, bueno, termino con esto. Lo que te quería decir es que... No te enojes. Lo que te quería decir es que... No me metas el gol. Una de las cosas que siempre nos hacen falta en lo que tiene que ver con la administración pública es lo que tiene que ver con el comportamiento ciudadano. O sea, lo que tiene que ver con el mensaje ciudadano que de la mano de la construcción, de la mano del progreso, que tiene que ver con el cemento, tiene que ir paralelamente, porque si no se pierde uno u otro. Yo creo que aquí lo que estamos es un doble discurso, una doble moral generalizada, y es que pretendemos que todo lo haga el Estado, lo haga el gobierno de turno. En este caso, por ejemplo, se pavimentó una calle o se canalizaron los arroyos, se
se recuperaron los parques, se remodelaron, prácticamente son parques nuevos. Y pretendemos que el gobierno de turno salga a recoger la basura que generamos nosotros. Hombre, ¿por qué no tenemos cultura ciudadana y la basura que se genere en un picnic que haga ahí la familia, tener allí a la mano una bolsa de estas de basura, recogerla y al final depositarla en una caneca ahí en el parque? Porque nos estamos beneficiando del parque, pero pensamos de otra forma. Para eso se les paga y tiran la basura ahí. Ayer veníamos en la vía y veíamos que estaba la lluvia. Estaba cayendo un aguacero sobre Barranquilla y veíamos como un tipo salió ahí a la altura del barrio Boston, acababa de comer el almuerzo, se acababa de consumir el almuerzo en un recipiente de esos de icopor. Ajá, y terminó la última cucharada frente a nosotros y lo tiró a una corriente, ni siquiera era un arroyo, a una corriente que venía. Con ciudadanos como eso, ¿qué ciudad puede progresar? Pero lo lleva usted a Bucaramanga, lo lleva a Medellín y viene diciendo de allá las calles sí están limpias, pero claro, porque no tienen ciudadanos como tú, sí, irresponsables, que no pagan impuestos y que tienen un comportamiento peor que un perro y un gato. Ahora se me acaba de ocurrir una pregunta escuchándolo, de las cosas que yo a veces me pregunto, no sé si una situación más mediática o qué. Ustedes, hay uno, cada quien sabrá que tiende más a la derecha y uno que tiende un poquito más a la izquierda. Esto es una cuestión de debate que ustedes asocian, porque nosotros a veces, yo tomo posiciones de derecha o posiciones de izquierda cuando no está representada en el panel una de las dos posiciones. Lo hago como para que el debate sea más equilibrado y poderle llevar a la gente usted una mejor información. Además, a ustedes dos les parece. Además usted se sabalea con facilidad. El mejor síntoma de inteligencia que puede tener el ser humano es el humor y el sabaleo. Siempre. Quedó herido, cogió golpe con la de Andrómeda. Buena pregunta, y siempre se dan un choque de posiciones. Digo yo que por la naturaleza misma del origen. Yo estudié en colegio público. Los 6 años de mi bachillerato fueron en colegio público, en el colegio de Barranquilla para varones, en el CODEVA. Y uno, en medio de esa educación pública, aprende a vivir en medio de las limitaciones, porque la educación pública en este país es muy limitada. Y también aprende a valorar mucho. Yo estudié con compañeros que eran muchachos muy pobres. Tengo casos, por ejemplo, y voy a omitir nombres, por supuesto, de un amigo mío que hoy es doctor. Está a punto de recibir su doctorado. Y su mamá vendía fritos. Su mamá no sabe leer ni escribir. Y hoy él va a recibir su título de doctorado, un verdadero doctor. Entonces uno se da cuenta que hay circunstancias sociales en este país y es un país inequitativo, un país donde hay una brecha muy grande, y entonces uno aprende por convicción ese tipo de cosas. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Soy un demócrata y creo que en medio de esas circunstancias uno aprende a valorar las cosas que se dan en este país, entender un poquito, darle una lectura a algunos fenómenos. Y yo creo que todo no puede ser que si los estudiantes están protestando, echarle balas a todos. No, está bien. Porque la idea es que eliminen la pobreza y no a los pobres. Es que volvemos al tema de la raíz. Nos pasaríamos el programa aquí hablando de la raíz de este tipo de situaciones. Miren, yo el otro día me hacía un planteo, porque yo en Argentina, que es un país que lo vivo, porque muchos de mis ingresos se van hacia allá, están mis sentimientos, mis hijos. Y Colombia, ¿por qué en Argentina tiendo a ser de centro derecha y en Colombia tiendo a ser de centro izquierda, de alguna manera? De pronto porque aquí vivo un poquito más la injusticia día a día, los veo en las calles a la gente, se me acerca el que necesita dinero. Pero yo creo que para ambas cosas en común hay una cosa que tiene que ver mucho con el tema que estamos tocando de la cultura ciudadana, y es la educación. Claro. Vea, yo le voy a contar algo, esto sin ánimo de que me digan ahora te crees argentino, no. Ambas culturas las conozco y las domino y las he padecido y las he disfrutado. El argentino, en la época, cuando ellos tuvieron un mejor recurso económico, se centraron mucho en la educación. Allá la clase media tenía educación. Entonces, eso llevó a que ellos tengan una... Mira, por poner tu ejemplo, tú vienes acá y escuchas a un jugador de fútbol argentino hablar, y tú dices, ¿cómo habla de bien? Marca la diferencia. Es producto de una educación que recibió la clase media y que de padre a hijo se va recibiendo, porque mi hijo de alguna manera se expresa como expreso yo. Pero doctor Barreto, la educación es la clave. No solamente eso, los mismos meseros de los restaurantes, los mozos, como le dicen ellos. Yo estuve hace poquito de vacaciones en Argentina, en Buenos Aires, en Bariloche, y pues son zonas turísticas, y donde uno tiene que tropezarse con mucha gente que atiende.
Mire, la educación allí marca diferencia, marca muchísima diferencia. Y uno se da cuenta que en Argentina las oportunidades de estudio son muy grandes y que muchos profesionales hoy en Colombia, sobre todo profesionales de ciencias de la salud, están formados en Argentina. Allá existe la educación pública. Y de verdad. Eso es determinante en un país. Se pueden estar equivocando. Es más, tú sabes lo que más reclaman los chilenos hoy. Que ya ellos, primero, la educación particular o privada es carísima. Y la población pública ya no es gratis. Doctor Barreto, está bien. La educación, estamos hablando de la educación en los colegios. La educación académica, desde el punto de vista académico. Okay, sí. Pero hay una educación que viene de casa que no se está dando porque tenemos en Colombia, nos llenamos de la famosa familia disfuncionales, que es un término muy bonito y no es más que un eufemismo para esconder que son familias destrozadas, destruidas. Entonces, bajo ese argumento tenemos toda esta cantidad de gente que sale a las calles a destruir lo que con tanto esfuerzo se ha construido, y no es por valorar a los gobernantes de turno, sino el bolsillo de nosotros los contribuyentes, porque es fácil salir a destruir lo que usted no ha pagado, porque no tienen conciencia, nunca han visto al papá pagando impuestos, nunca han visto al papá dando buen ejemplo. Entonces, ojo con ese tema, de la casa tiene que venir una educación. ¿Cómo le va a pedir educación a un padre que no tiene ni para darle a su hijo si va a desayunar o va a almorzar? Sí, es que lo que una pasa... cosa, vuelvo y digo, Modales, doctor Barreto, se perdió eso. Parece alguien que tiene Porque los modales no se lo van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad. Ya el que es Atarbán es Atarbán. Escúchame, o sea, yo no creo que la atarbanería se dé silvestre ni sea una cuestión genética. O sea, el niño nace sano y la sociedad lo corrompe. Todos somos un producto social. Y lo que tú dices, en cierto modo, tiene algún asidero, pero te digo lo siguiente: ¿con qué capacidad, con qué herramientas vas a transmitirle tú como papá a un niño buenos modales, buena educación, si tú tampoco la tuviste? O sea, es una consecuencia de la otra. Y fíjate, en poblaciones, en sociedades como la nuestra, donde el analfabetismo no está erradicado inclusive de manera total todavía, en el siglo XXI, que eso me parece un absurdo. Hay que entender de que los niños que se están intentando educar hoy en día, los que tienen la poca posibilidad, porque la educación aquí se ha vuelto selectiva, tienen que hacer el efecto contrario, o sea, el de enseñar a los papás. Parece mentira, pero en esta sociedad, para empezar a construir la sociedad ideal, tiene que empezar así. Por eso me extraña que un doctor, cuando ya está a puerta de doctorado, todavía la mamá sea analfabeta. No me parece bien, porque más allá de su crecimiento, él también debió preocuparse, porque su mamá durante todo este periodo de construcción de él, como culturalmente, ha debido también incentivar para que la mamá dejara de ser analfabeta. Esa madre, conociendo o no las letras, hoy en día es mucho más grande que él. Porque lo llevó allá sin necesidad de tener títulos. Tuvo la visión. Claro. Pero es otra cosa. No nos vamos a quedar, porque el tema hoy más que todo es la realidad nuestra, la política nuestra, porque si no aquí nos quedamos. ¿Usted se postuló algo? No lo he visto. No, yo no tengo ningún tipo de intención. El día que esté preparado, ¿por quién votaría usted el domingo si estuviera en Argentina, viviendo en Argentina? No tengo que pensar dos veces. Yo iría por el continuismo de las políticas en cualquier país. Así como los técnicos de fútbol, 6 meses es muy poco. Yo creo que a las políticas darle 4 años es muy poquito. No porque esté totalmente de acuerdo con lo que hizo Macri, porque cometió errores y bastante. Pero la intención, lo que pasa es que no nos podemos quedar en la intención, la compartía. Por ejemplo, él pensó mucho en nuevamente volver a seguirle dando educación. Lo que pasa es que el otro día lo comentaba aquí, en estos días estuvieron unos amigos argentinos, por cierto, espero que estén viajando, porque pobre, uno de ellos falleció acá, tuvo un infarto y no sabe lo que ha sido poder repartir el cadáver, todo esto. Y ellos son de Cristina, y me hacían ver algunas cosas, y llego a una conclusión, que nosotros somos un país con poca autoestima. Nosotros los colombianos, como algunos dicen, somos hijos de madre soltera, y nosotros pensamos que no nos merecemos nada. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que el otro día me lanzaba una frase parecida a la tuya: es que los pobres son flojos y los pobres quieren que le des todo. ¿Tú crees que el pobre quiere ser pobre? O sea, el pobre no quiere ser pobre, y nadie quiere estar haciendo una fila de 10 horas bajo el sol para que le dé un subsidio. O sea, no lo miremos de esa manera. El pobre, de pronto, los que tenemos la posibilidad, los que tenemos los 3 golpes resueltos, somos los que podemos decidir. Porque ese man pobre, y esto es claro, y acá está Carlitos, que no me va a dejar mentir, el cerebro, desde que la infancia, una infancia con pocos recursos alimenticios y recursos cognitivos y una cantidad de cosas, tienden de alguna manera a disminuir el desarrollo cerebral. Entonces todo esto va
ligado a ese fenómeno social del cual ninguno, ni el más rico, porque estoy seguro que tú tampoco quisieras que existieran pobres. No, claro, todos quisiéramos que hubiese un panorama totalmente diferente al que se está dando, pero fíjense que también producto de todos estos malos comportamientos es lo que ha vivido el niño en su primera infancia. Apenas se está comenzando a despertar acá en Colombia, y el ejemplo lo tenemos aquí en Barranquilla, el tema de los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, en donde se está trabajando a nuevas generaciones, es decir, ese semillero de nuevos ciudadanos que vienen para Barranquilla y el Atlántico. La primera infancia, que los expertos en el tema han advertido en el mundo que es fundamental para lo que va a ser la persona. De 0 a 7, 8 años es la primera infancia. Y fíjense que el maltrato que sufren muchos niños en esa primera infancia en Colombia, abusos sexuales, una cantidad de adversidades que luego lo marcan para siempre como persona. Entonces hay que prestarle también mucha atención a eso. El padre que abusa o el padrastro que abusa de ese chico es un enfermo mental. Es un enfermo, no. Ese tipo, por su necesidad económica, duermen 10 personas en una habitación. Él duerme con las 5 hijas que no son de él, que él es el padrastro. O sea, volvemos a lo mismo. Todo nos lleva. Esto es producto de una desigualdad. Fíjate, yo el otro día le decía a William, cuando él me hablaba de que los sistemas de salud tienen que estar más pendientes de las enfermedades mentales. ¿Tú sabes por qué hay tanta enfermedad mental? Porque hay tanta depresión, porque hay tanta ansiedad, porque hay tanto trastorno obsesivo, producto de que las necesidades nuestras no están cubiertas. Entonces alguien dirá, pero la gente quiere que el Estado le subvencione todo. No, lo que tenemos que encontrar es una adecuada política de Estado donde el capitalismo esté en función del Estado y finalmente en función de todo y no en función de sobre todo en un país como el nuestro, donde se roban 60 billones de pesos anualmente, que eso serviría para solucionar los problemas de salud y educación de este país tranquilamente si no se lo robaran. Por ejemplo, el país no tiene autoridad moral para decir que eso es consecuencia de una generación natural de enfermos o una generación natural de atarbanes, nada de eso. O sea, en las sociedades importantes la educación está garantizada a cada uno de los niños que nazca en cualquier circunstancia y obligatoria hasta cierto periodo. Yo recuerdo que el tema de los hospitales, la salud y la educación se iba a resolver con la plata que no se iba a invertir en los estadios para el Mundial 86. Mira, yo voy a cortar el tema aquí porque aquí hay alguien que me dice, es que el pobre no hace nada para salir de pobre. Vamos a dejarla de ese tamaño porque esto es una discusión. Ahí vuelvo a lo mismo. Los que podemos sacar el país adelante somos los que tenemos el partido, los que podemos jugar el partido. Es un término también que traigo de otro lado. Los que pueden jugar el partido son los manes que saben que van a desayunar, que saben que van a almorzar y que sus hijos tienen los problemas resueltos básicos. No esperemos que la gente que hoy se está muriendo de hambre y que probablemente su única expectativa de tener plata este fin de semana es poder vender el voto, nos resuelvan el problema. Los sinvergüenzas somos nosotros. Bueno, los sinvergüenzas, los que vendan su voto. Yo aspiro a dar mi voto de una manera totalmente consciente. Los sinvergüenzas son los que lo compran. Bueno, pero nosotros que podemos votar. Y usted sabe que nosotros, en nuestra clase media alta, vendemos nuestro voto de muchas maneras. Pero bueno, voy a aprovechar los dos invitados para hacerle una pregunta, ellos que son conocedores de la cosa social nuestra. Estamos hablando casualmente del entretejido social. Yo considero que una de las críticas que más se le hace a Alex o a la administración Char en este momento es que sí, mucho ladrillo, mucha cosa, y el entretejido social, que yo creo que el entretejido social se ha trabajado. Cuando uno medio asoma la cabeza por el sur, particularmente yo muy poco, pero averiguo a través de gente que vive allá, existen más colegios, existen más cenas. Hay más chicos que están yendo y cuentan con así el contrato que le dieron a quien los alimente, porque esos contratos también son asignados, como digo yo, licitaciones tipo sastre, que ya tienen a quién se lo van a dar, pero le están dando a la gente un poquito de alimentación. ¿Usted cree que eso es real? ¿O en qué punto, mire, en qué porcentaje está eso? Lo que pasa es que es muy bueno sentarse a criticar desde una red social y lanzar cualquier tipo de señalamiento frente a la administración. Uno podría pensar a priori que lo que están diciendo es cierto, pero es que yo pregunto, ¿acaso no es bueno que le pavimenten a uno la calle porque en medio de una lluvia en el suroccidente de Barranquilla la gente no podía ni siquiera, los muchachitos cuando iban al colegio tenían que ponerse bolsas en los pies para no ensuciarse los zapatos porque los zapatos le llegaban embarrados completamente? Ustedes saben lo que se le llama aquí barro gallego, que en realidad es arcilla expansible, se llama eso. Y el barro terminaba chupándole el zapato y se lo sacaba. Sí, se tragaban los zapatos de los niños. Es que esos tuiteros nunca han ido allá. Con todo y bolsa. ¿Cómo sacar a un enfermo a las 12:30 de la noche
de allá de uno de esos barrios en el suroccidente de Barranquilla si los taxis no querían entrar. Bueno, tienen vías, tienen ahora hospitales, tienen los caminos o pasos, tienen además de esos parques, los colegios se han modernizado. En los colegios están brindando... ¿Considera que la administración pública actual Mire, ha ganado? doctor Barreto, si uno echa para atrás la película, se da cuenta que hace 20 años aquí en Barranquilla estábamos hablando que los muchachitos se estaban muriendo porque tenían gastroenteritis, porque tenían poliomielitis, porque no había agua. El cólera era el que le daba diarrea. El amor en los tiempos del cólera. Vivíamos en una ciudad más cercana a África que a cualquier país de América Latina. Entonces, digamos que todas esas cosas hoy las hemos ido superando paulatinamente, porque esto no es un proceso de 1 año o de 2 años. Y ahora estamos discutiendo, nos sentamos aquí ahorita a discutir de temas de movilidad. Y si estamos discutiendo de temas de movilidad es porque lo básico ya está resuelto o está en camino para resolverse 100%. Me gustaría preguntarle a alguien del estrato 1 si lo básico está resuelto. No, hemos avanzado en temas de ciudad. Ahora resolver el tema individual en cada casa. El que asume la posición de jefe del hogar tiene que salir a trabajar. No esperemos que el Estado... No esperemos que sea el Estado el que resuelva. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que yo le reconozco y he sido aquí, comillas, que a veces me dicen que soy charista, porque reconozco muchas cosas que ha hecho la administración Char. Pero sigo insistiendo que señalar nosotros que el que no tiene es porque no quiere, somos injustos. No, sino que hay que trabajar, doctor Barreto. ¿Pero tú crees que no hay gente que quiera trabajar o se quieren quedar debajo del palo de mango tomando... Pero yo tengo experiencia también con... Sí, yo tengo experiencia. Ya que usted interviene, usted fue la persona con la que comillas discutí, porque usted me dijo, y no sé si, me dijo que a los pobres que... ¿Y van a pelear otra vez hoy? Sí. No voy a pedir, me pareció que viniendo de un médico, de un colega, que tenemos un sentimiento por naturalmente de esa frase, lo que pasa, a mí me pareció mire, como, lo que pasa estoy esperando que algún día me digan, no juegues eso. Doctor Barreto, el modelo del gobierno asistencialista es un modelo que se cae incluso cuando el país es muy rico, porque recuerde que Venezuela tenía una riqueza en petrolera, éramos, digamos que los vecinos pobres nosotros, los colombianos, pero ese modelo asistencialista no es sostenible a largo plazo. Ellos terminaron entregándole subsidio a la gasolina, subsidio a la educación, subsidio a la salud, y ese modelo no va a poder sostenerse durante largo plazo en países... Pero eso no dice que la gente no salga a trabajar. El problema, doctor Barreto, es que cuando usted comienza a desmontar esos subsidios, lo que va a tener es una revuelta social como ha pasado en Venezuela. Hay revuelta social porque le han comenzado a desmontar subsidios. Fíjate una cosa, yo sí creo que efectivamente el modelo asistencialista está revaluado y está demostrado en el mundo entero que no es el mejor para conducir a una sociedad igualitaria. Pero nosotros no podemos desconocer algunos aspectos. Mira, nosotros estamos entre las 5 países más desiguales del mundo. Sí, uno, tenemos el desplazamiento interno. Estamos en segundo o tercer lugar en el desplazamiento interno en el mundo. Así es. Tenemos niños, miles y miles de niños muriéndose en regiones como el Chocó y la Guajira. Ya ves, yo te voy a decir, eso está ahí, claro, vétete en internet, en Google, donde tú quieras. Ves al Ministerio de Educación, Chile no puede, no, ahí sí estás equivocadísimo de que va a ser Chile desigual. ¿Cómo va a estar? No, obviamente que todos tenemos porcentajes de desigualdad. Aquí el problema no es una desigualdad absoluta, no, porque la igualdad absoluta casi que no existe ni en Noruega. Pero te digo algo, nosotros estamos entre los 3-4 países más desiguales. Le tengo una mala noticia, la desigualdad va a aumentar en la medida en que la gente siga pariendo irresponsablemente. Porque el que no tiene empleo, el que no tiene las condiciones es el que más piensa en parir. También son tenemos un modelo bien que deben difícil. direccionarse desde el Estado. Estas son cosas que no gustan porque la gente le gustan los eufemismos. Si no, pregunta a China a ver si todo el mundo pare 5 pelados, por decirte algo. Usted ahorita hablaba, estábamos más cerca de África, y resulta que África, como continente, está mejor que Sudamérica. Nosotros nos referimos simple y llanamente al África subsahariana. Es un país septentrional, pero si usted va del desierto hacia el sur. Completamente distinto, usted va a Sudáfrica y es una potencia con respecto y aquí lo miramos con Sudáfrica es la excepción de África, precisamente Sudáfrica. Es una de las excepciones. Claro que sí. Bueno, volvamos a
Tiene usted la razón. 50.000 problemas. Tiene usted la razón. Pero es que yo creo que hemos direccionado la corrige, no al África, no, pero lo que yo creo. Ya corregimos y seguimos de largo porque no vamos a quedar ahí. Correcto. Pero es que o sea, mira, pero fíjate una cosa. Las personas de clase media, estas que a menudo escucho yo diciendo, no, yo vengo de un barrio pobre y yo veo que yo salí adelante, bueno, tengo que decirle que yo creo que son casos excepcionales porque sí, efectivamente hay gente que se antepone a cualquier adversidad y sale adelante, eso es verdad, pero ese no es el común denominador de la sociedad. Hay gente que efectivamente necesita que el Estado le dé las herramientas necesarias para seguir. Mira, ya ve, constitucionalmente cada colombiano en un Estado social de derecho como el nuestro tiene garantizado la salud, la educación y el trabajo, y el principal violador de esos derechos es precisamente el Estado, porque no se lo garantiza a nadie. Entonces eso no lo puedes descuidar, más allá de que efectivamente hayan familias que necesiten, que son flojas, que son perezosas. Doctor Barreto, me da pena con usted, pero es que yo no puedo hemos hablado de política. fabricar, procrear 5 hijos basados en la expectativa que el gobierno de turno, el Estado colombiano, me los tiene que criar y me los tiene que sostener en los colegios. Oiga, pero no hemos hablado de política. Esa pobre mujer, ya como para cerrar el tema, esa mujer y ese hijo que no hace sino tener hijos sin sentido, está bien lo que algunos interpretan, que dicen y que para los subsidios. Yo quisiera que me llamara alguien y me diga cuánto es el subsidio de desempleo. Yo creo que no es, porque estamos hablando de no son más de 50, 100.000 barras. Pregunte, doctor Barreto. Es educación el concepto. Pregúntele cuál es la política, cuánto invierte el Estado en política de educación para que esa persona no se reproduzca como Curí. Correcto, ahí están las disputas de las universidades estatales. Aquí es donde yo convoco. ¿Sabe por qué no hay? Porque no hay esa política, porque al político le conviene que se reproduzca. Actualmente el doctor Iván Duque, creo que de los gobiernos que más, para el próximo plan económico, de los gobiernos que más ha asignado una partida interesante para la educación, es el de Duque. O sea, usted que es el conocedor de los indicadores, dígame. Doctor Barreto, pero usted que es médico y seguramente pasó por lo mismo, recuerde los planes que hacíamos nosotros y los DIU que implantábamos en las pacientes y se los sacaban al mes. Entonces usted cree que la gente tiene el montón de hijos porque le gusta tener sexo o porque cree que con ese hijo lo va a poner en la esquina. ¿Por qué? Ahí sí se lo digo. Pero mira, León, eso está directamente ligado al nivel de educación de la gente. Espérate que la pongo con plastilina. Yo nací de una familia de médicos. Mi expectativa de mi papá era que yo fuera médico, porque en medio de su cabeza y su educación eso estaba creado. El tipo que vende en la esquina, ni siquiera bollo, el que sale a ver que limpia y que se somete a todo tipo de humillaciones por parte de nosotros, en su cabeza parece que si su hijo cuidara carro en la Torcoroma sería lo máximo que puede lograr. Tenemos que mirar el mundo de esa manera, no mirarlo desde los zapatos. Es que según la opinión del doctor León parece que tenemos que llegar a la conclusión de que somos una sociedad donde el 70% de la población son una cantidad de petardos flojos que no hacen nada por su propia vida. O sea, que entonces esa es la conclusión que debemos llegar según su criterio. Doctor Williams hace cualquier cantidad de campañas y la gente hace caso omiso a las recomendaciones. En un país como este, donde lo que le generan a los niños a través del bienestar familiar, vienen y cogen y violan la alimentación y se roban el 80% de eso. ¿Usted cómo puede decir cosas como esa, por favor? Doctor León, creo que no se escucha. Tenemos oyentes y para ver si entramos el tema, que fue lo que yo lo quise invitar, discúlpeme que me... Espera la introducción. Vámonos con el oyente. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes. Parece que tiene el radio muy alto y lo que está generando es un feedback. El doctor Portuano que me escriba, que parece que quiere intervenir, no sé. Bueno, vamos a llegar a lo que realmente... Yo creo que la solución, hay muchos temas. Doctor Barreto y amigos de la sintonía. Precisamente, quería preguntar ya para empezar con el tema de política, porque quizás lo que ha llamado la atención acá en Barranquilla es la ausencia de debate electoral sobre... Bueno, eso es uno de los temas que vamos a tocarlo con ellos. Pero yo te voy a una directa, antes del debate electoral. El debate electoral, los tipos, por ejemplo, ayer en Soledad creo que hicieron uno y no fueron porque no le dio la gana. Claro. Ya la opinión pública parece que no le interesara. Como dije yo el otro día, yo no le conozco la voz a... Doctor Barreto, ¿sabe cuál es el problema? Que se ha puesto muy de moda que los debates electorales los toman como encerronas políticas, es decir, lo hace alguien que es cercano a una campaña. No hay garantías para todos los candidatos. Claro. San Pedro, su prima, hizo un debate para favorecer
favorecer a su primo y no dejó entrar a Antonio Navarro Wolf al debate presidencial. Se tuvo que bueno, pero un debate que es generado por una universidad, la Autónoma, la Norte, los estudiantes, a eso. Eso se perdió, las universidades no están haciendo debates. Entonces, doctor León, que sigamos eligiendo gente que la gente ni siquiera sabe cómo piensa. Vea, yo por las personas que voy a votar tuve la posibilidad de hablar con los dos. Vamos a decirlo de una vez. Uno de los problemas que sucede en los verdaderos debates es que por estrategia política el que va de líder no va al debate porque no le conviene ponerse de una u otra manera. Pero eso no es coherente, porque si a mí me gustaría que mis electores me conocieran para que realmente mañana entonces no podemos justificar eso. Pero no podemos justificar. Eso es coherente porque la política en nuestro país es un negocio. Bueno, ahí llegamos a un punto. Aquí deberían ser los debates obligatorios. Okay. Lo que pasa es que normalmente los hacen las universidades. Entonces, ya que ni siquiera las universidades. Las cadenas de radio. Barreto, acá se convirtió esto en una forma de rebusque de algunos que tienen afinidad con ciertas campañas y entonces se colocan de la noche a la mañana el nombre de ONG, fundación tal. Promueve tal debate en tal población, en tal ciudad, y resulta que el tipo es de bolsillo de un candidato. Usted está preparado para cualquier pregunta. Haga la A mí pregunta. me hicieron un comentario aquí, yo lo vi porque... Sí, pero dígame el nombre, porque aquí hay que tener valor civil, quien pregunta. Cálmate, los martes y los jueves, venga, para que el viernes no venga tan desesperado. Es la ONG, porque me habían dicho que era Organicemos Nuestro Guerrillero. Ahí está. Oiga, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos hasta las 4. No, ojalá fuéramos hasta las 4. Yo tenía otra idea de cosas, pero... ¿Cuál era la pregunta que iba a hacer usted? Se me perdió el nombre de la persona porque tú tienes mucha razón. Se me fue. Vamos a dejarlo. Creo que tenemos el oyente en línea. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Habla Manuel. Manuel, te voy a pedir un favor, métele porque estamos atrasados. Tírala rapidito. Bueno, está bien. Lo fundamental sobre todas las cosas, yo llegué tarde. Llegué a escuchar algo así y me llamó la inquietud. Título número 2 de nuestra Constitución Nacional dice los derechos, las garantías y los deberes que debemos tener cada uno de los ciudadanos y más los que van a administrar lo nuestro. Usted acabó de decir ahorita algo que no estoy de acuerdo con usted, doctor Barreto. Ajá, cuéntame. Usted me dice a mí y lanzó al aire una opinión en la cual dice que el señor Duque es el que más ha dado rubro para la educación. Y eso es una mentira falaz. Bueno, discúlpeme, lo que pasa es que tú me das como referencia, cuando yo te doy de referencia a dónde tomo los datos, de pronto por una cuestión de tiempo, yo los saqué del tiempo. La fundamentación no es esa. Bueno, yo lo saqué del tiempo y los valores que dan y los indicadores que leí fueron esos. Está bien, sí. Pero mire, resulta que el rubro de educación en el presupuesto, que entre otras vainas lo tienen embolatado porque le tumbaron la ley de financiamiento porque no la supieron hacer. Entonces, como es un país de corruptos, manejados por corruptos, entonces sacan medios corruptos y a veces nosotros no podemos caer en eso. Me disculpa, doctor Barreto, yo lo aprecio mucho a usted. Ya yo no fallo, yo siempre se lo he dicho, no por el Bueno, está bien, porque el otro día, mira, casualmente, para que veas el valor que te doy a las cosas que tú dices, me tomé el trabajo en las noches de investigar el tema de Evo Morales. Dije, bueno, ¿cuál fue el motivo y cuál fue la justificación que dieron para que se suspendiera el recuento? Lo que yo encontré, discúlpame. Que acá se llama corrupción, allá se llama, ¿cómo se llama allá? Espérate, perdón, pero yo me voy a las cosas exactas. Desafortunadamente no tengo que salir a buscar otras páginas, pero intenté e encontré que como pasó con Fujimori y como pasó en algún momento en México, se cayó el sistema digital, se cayó. Bueno, está bien, no lo puedo creer y lo puedo poner en duda, pero eso es lo que leí. En una oscura noche boliviana. Está bien, perfecto, ya lo que viene es lucubración. Sí. Y yo poco intento, cuando estoy en este lugar, por respeto a la gente, el lucubrar. Puedo llegar de pronto a dar una opinión producto de un análisis mío, pero no me gusta el lucubrar. Yo sé, pero bueno, te agradezco, tengo dos equivocaciones.
equivocaciones de tu Yo forma creo que de en ver. el tema del rubro de educación que usted dice, lo que sucede es que no podemos dar por hecho, y a veces se malinterpreta el tema. Usted lo que ha dicho es que es el gobierno que más ha proyectado, porque eso es una proyección a 4 años. Yo leí, no es en yo un leí, año que se va a invertir. Leí a raíz de las protestas de los estudiantes y todo esto se logró eso. Y me parece interesante, no he dicho otra cosa. Es más, y te está hablando alguien que nunca hubiese querido que una persona como Duque hubiese llegado a la presidencia, hubiera querido otro tipo de personaje. Pero eso no me impide que yo reconozca las cosas buenas que tiene Duque. Por eso cuando él me dice en tono de burla que me zabaleo, vea, una manifestación de tu poder entender las cosas es el cambiar tu opinión. Yo no me tengo que casar con un concepto simplemente porque sí. Bueno, les quería, volvemos de nuevo a lo mismo, ya me quedan 20 minutos y no he podido. Le quería hacer una pregunta. Yo tuve 2 invitados, el doctor Felipe Zapata y bueno, por vía telefónica tuvimos la posibilidad de hablar con Chacho Carbó. Personas que aspiran, uno a seguir en el consejo y otro a ser concejal. Y le pregunté lo mismo, porque esa es la idea, esto sí es no es elucubrar, o de pronto no lo tenemos claro, pero en la gente que está metido, de que la gente quiere llegar a concejal simplemente para que recibir una buena tajada o mermelada de parte de la administración que esté de turno, y esa es la máxima aspiración, no realmente ir a ejercer a co-gobernar, siendo de alguna manera vigilante de lo que hace el alcalde. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene la sensación que el consejo actual no opuso a veces la resistencia que tenía que oponer ante algunas cosas que no eran buenas para la ciudadanía en general? Yo creo que se dieron algunos debates serios, otros se aplazaron y fueron engavetados. Y en términos generales el Consejo avanzó al mismo ritmo de la administración, es decir, aprobando cosas y partidas muy importantes para la ciudad de Barranquilla, lo que estábamos hablando hace un momento que Jean-Pierre exponía de los avances que hemos tenido. Lo que sucede es que el Consejo no tiene, la imagen del Consejo no es directamente proporcional a la del alcalde. Usted ve que hay un desfase, el alcalde está disparado en su imagen, en su favorabilidad, y el Consejo, que es la Junta Directiva de la ciudad, sigue con un alto nivel de desprestigio. Tendrán que trabajar los concejales en cómo fortalecer también su imagen desde el punto de vista individual y a nivel corporativo. ¿Pero tú crees que se fortalece la imagen con lo que me dijo aquí? Hay unos concejales que nunca debieron llegar. Una suma de ¿cuántos millones fue? 100.000 millones. 100.000 millones, donde Chacho Carbó dijo que ni siquiera ellos les habían dicho que ni siquiera era para aceptarla cuando la propusieron. Y todos bajaron y dijeron que sí, y nadie analizó ni para dónde iba esos 100.000 millones de pesos. ¿Cree que eso puede venir en beneficio de la imagen del Consejo? Mire, la aceptación popular del alcalde en estos momentos dice... Yo no te discuto, Ale. Estoy hablando del Consejo. Para darle la explicación. Para llegar al tema, digamos que la aceptación popular del alcalde en estos momentos está en un 90-94%. La aceptación popular del Consejo de Barranquilla se ubica en un 43%, ni siquiera la mitad. Entonces, uno pudiera pensar que si el gerente de la empresa está tan bien calificado, ¿por qué la junta directiva que ha estado acompañando a ese gerente durante todo este periodo no está bien calificado? Yo creo, a ti como conocedor de la política, te hice esa pregunta directa, porque me imagino usted este tema lo manejaba. Esa es la introducción para llegar a lo que le quiero decir. El Consejo de Barranquilla, como toda corporación, tiene concejales muy buenos y concejales muy malos. Concejales que han llegado para representar algunos intereses y defender esos intereses. Y usted se da cuenta que no hablan, que no lo conoce nadie. Usted le pregunta a un ciudadano de aquí de Barranquilla, dígame el nombre de 5 concejales, y generalmente no tiene ni idea. O sea, yo llego a 3 o 4. Entonces yo creo que lo que estaba diciendo Arnold ahorita el compromiso y el reto que tienen los concejales que se elijan este domingo será cambiarle la imagen al Consejo, pero no cambiarse la punta de publicidad, no, cambiarle la imagen al Consejo con trabajo y demostrarle que ese puede ser un escenario de control político. Que es la idea. Que es la idea, sí. ¿Cuántos se lanzan nuevamente? ¿Cuándo intentan ser reelegidos de los actuales concejales? La gran mayoría. Todos ellos creen que lo que hicieron estuvo bien. Hay otros que no van ellos, pero van en cuerpo ajeno por diferentes razones. Mandan a... Claro, ponen otro. No sé si estoy equivocado, y si estoy equivocado les ruego que me corrijan, pero yo infiero que ustedes consideran que la administración actual de Barranquilla es una administración excelente. Yo tengo una observación al respecto. Yo creo que efectivamente, si la comparamos con las administraciones anteriores, esta administración de la Casa Char, que lleva 12 años ya consecutivos, efectivamente se observa claramente que fue superior a las anteriores, y la popularidad del alcalde así lo demuestra. Yo creo que el caso aquí no está desde ese punto de vista analizarlo, sino analizarlo desde a qué costo hemos logrado el progreso. Si el costo
mediante el cual hemos logrado este progreso, este avance, se ajusta a lo que tiene que ver con con el deber ser. Solamente les pregunto esa cosa, ¿cuál es la reflexión que se hace? La reflexión es la siguiente, y yo lo discutía con una persona que vive al norte de la ciudad de Barranquilla. Nos decía, nos subieron los impuestos y el predial se ha elevado 150% en los últimos años, y uno comienza, y le preguntaba a esa persona, ¿y cuánto se te elevó el precio del predio en el que tú vives? Y ahora puedes llegar a tu casa cuando vas subiendo desde el centro de Barranquilla y ya no tienes arroyos en la 76, ni en la 75, ni en la 84, ni en la 79, ni en la 91, y puedes llegar a tu casa más rápido luego. Entonces la movilidad es más segura en ese término. Volvemos a lo mismo, estamos cuestionando. Entonces, para bien o para mal la administración. No, pero simplemente ustedes como conocedores, voy a llevarlo de nuevo el tema, discúlpenme. Sí, estoy respondiendo un interrogante de William. Pero volvemos y nos salimos de mi intención natural, que era hablar con dos de ustedes, personas que saben quiénes son los concejales, que saben quiénes son. Bueno, pregunte, doctor Barreto. Porque si no nos vamos de nuevo al tema, ¿entienden, William? Bueno, háganos preguntas directas, Espinosa. Yo les hago, pregunta Espinosa, tengo dos, pero... Bueno, yo tengo una pregunta Espinosa. No, el tipo cuando le dije que tuviera el valor civil, se iba a preguntar, diga, aquí habla Pedrito Pérez. A la persona Pedrito Pérez. Y que se refirió de alguna manera, no digo inapropiada, sino que tiene un concepto para él malo de Jean-Pierre y la gente, lo que sucede, doctor Barreto, es que a veces no hay mucha diferencia entre los encapuchados bandidos estos de la Universidad del Atlántico y algunos tuiteros y algunas personas que se esconden detrás de una línea. No tienen el valor civil o detrás de un WhatsApp. Hay que tener valor civil. Nosotros lo que comentamos, y usted es testigo, nosotros lo que escribimos lo firmamos, y lo que decimos lo decimos al aire con nombre propio, sin ningún problema. Porque es que no estamos escudriñando en la vida privada de nadie. Nosotros cuestionamos o ponderamos la actuación pública de los dirigentes, pero no nos metemos en la vida privada de nadie, porque eso sí es un irrespeto. Entonces, no, él no se refería a la vida privada. Correcto, pero de igual forma, si no. Son defensores del gremio de los taxistas, porque sé también que tiene un programa. Entonces, este debe ser que en algo no lo favorecieron y lanzaba. Yo lo leí. Que ustedes defienden son a los dueños de los taxis, no los taxistas, pero eso lo tendríamos que discutir otro día. Pero se lo resumo en 30 segundos. Nosotros no defendemos a los taxistas o a los dueños de los taxis o a las empresas afiliadas. A un gremio en general. Nosotros defendemos un gremio que se necesita unos de los mutuamente. Otros. Es decir, si no hay propietarios de taxis, es decir, si no hay un inversionista que le metas al negocio 60 millones y se compre un taxi y lo ponga en arriendo a un taxista, entonces no va a haber taxistas para poder manejar ese taxi. Y si no hay taxistas para poder manejar ese taxi, tampoco hay una empresa de afiliación que les pida un tarjetón a ese taxista. Es decir, los unos se necesitan de los otros como los piñones de un engranaje de cualquier motor. Se necesitan los unos del otro. Entonces, nosotros no llegamos al gremio a dividir y a decir que defendemos a los taxistas y odiamos a los propietarios, porque los propietarios se necesitan, como se necesitan las empresas. Claro, en este medio capitalista, yo por eso estoy en contra del capitalismo. Si uno entiende, a mí no me gusta el capitalismo leonino, porque el capitalismo es necesario. Es que si no hay quien invierta, es un capitalismo que va de la mano con el Estado. Sí, es que si no hay quien invierta en los taxis, no hay taxi, y si no hay taxi, no hay taxista, porque para ser taxista necesita estar a bordo de un taxi. Fíjate una cosa. Entonces, todas las fuerzas vivas se necesitan. De pronto voy a sonar en contravía, pero en las sociedades distintas a la nuestra, el capitalista taxi, como empresario de taxi no existe. O sea, en las grandes ciudades del mundo, los taxistas son dueños de su propio, ¿Sabe cuánto vale el cupo, el medallón para un taxi en Nueva York? Vale $500,000. Vale 1.750 millones de pesos. Termino con esto el concepto. O sea, lo que a mí me preocupa es que los taxistas forman parte de lo que tiene que ver con el trabajo informal de la ciudad. Los taxistas también son informales, y muchos de ellos, luego de 14, 16 horas de trabajo, se llevan 10,000 pesos para casa, muchísimos de ellos, y muchos tienen que ir a empeñar la licuadora para pagarle la cuota al taxi, porque hay días que no lo producen, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que con una política distinta desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, de pronto esos taxistas tuvieran una alternativa distinta con préstamos que tuviesen unos intereses razonables, y que cada taxista pudiese adquirir su propio vehículo y formar de él su propia empresa. Ya que el Estado, desde el punto de vista industrial, no le genera... El escenario ideal es que el taxista sea propietario de su móvil, claro. Y en muchas ocasiones nosotros hemos venido trabajando ese tema, sí, pero se necesitan varias fuerzas para poder lograr ese modelo. Claro, y
¿de qué ganamos nosotros desde un micrófono Sí. generando discursos de odio y diciéndole a los señores taxistas solamente que los dueños de los taxis son los enemigos de los taxistas? No, me refiero a eso lo que no tiene, es así. a lo que Sí. tiene que ver que una sociedad verdaderamente importante Claro. debe ir encaminada hacia O sea, eso. lo que usted El quiere Estado decir es hacia que eso. el Estado le regala el taxi. No, viene una, Eso es lo que yo ahí, entiendo. bueno, ahí es donde yo entro. Estos pensamientos comunistas son distancia- jodidos. No, y me distancia de Carlos porque es donde vuelve y digo, un tipo con la tipo tan formación, inteligente. perdón, con la formación cultural tuya no puede decir Hombre, semejante exabrupto. hombre, si lo dice, no es hermano, exabrupto. no te voy a Es una- o sea, trata de decir que nos están escuchando. Hombre, ¿qué hace es un llevar país, perdón, siempre- en España a los taxistas? ¿Qué hace el Estado? Ahí vuelve lo mismo. ¿Cómo que se dice? Le subsidia y tienen unos préstamos y se le va, no son préstamos leoninos de interés 9%, razonable. ni de credidiario, ni de costo Pagadiario. pagadiario. Son intereses adecuados para el ingreso de estas personas Razonable. y van obteniendo sus taxis. Entonces, Carlito, discúlpame, nosotros Vea, no podemos decir con que todo es que le regalen a la gente, porque todo es que mensaje estamos Mira, llevando. todo ya. lleva ya, todo llega a que todo tiene que ser pagado por el Estado. Eso es lo que yo estoy observando. No, está pagando. No, por el fíjese que, Estado. mire, doctor Barreto, en Acabo de Perú, ver, Willy. en Perú, que es un Él es país, peruano. que es un país que a veces miramos desde acá desde Colombia como que un país de indiecitos inferior a no, nosotros. al Fíjese, contrario, de es superior a nosotros. No, Superior, pero lejos. mucha gente lo ve como inferior. El que Y no le- cuando se refiere a los peruanos, y resulta que ese modelo del que estábamos hablando, el modelo ideal, que los taxistas sean propietarios de su móvil, allá se ha logrado. Ok. A través de la concertación de diferentes fuerzas que actúan al interior de todo un gremio. Porque hay que entender que el gremio lo integran los taxistas, los inversionistas, las empresas, las frecuencias, las estaciones. Correcto. Entonces, eso concertado también con los que venden el combustible, que también se benefician de ese parque automotor. Entonces, si logramos concertar un modelo, hay que tomar modelos exitosos en el mundo, no traer los modelos fracasados, traer los modelos exitosos y aplicarlos. Y eso es lo que ustedes intentan en su programa. porque Eso es lo he que escuchado. intentamos nosotros. Es más, desde tu conocimiento, porque es que sería muy bueno hacer populismo, o de pronto lanzar lo contrario, que todos son flojos y no quieren trabajar. O yo venía a decir, es que el Estado les tiene que dar todo. No, el Estado no le tiene que dar todo, pero tiene que buscar la manera que de acuerdo al ingreso de esa persona pueda terminar. El Estado siendo lo que nos capital. tiene- Y para eso tiene que estar el capitalista, el dueño del taxi, el que paga el combustible. Tiene Bueno, pero que los ver que modelos, todo le vaya bien. los Sí. modelos que se implementan en Colombia no son malos. Es que la forma como se ejecuta, porque se corrompen, se corroe. Mire, por ejemplo, y le iba a hacer la pregunta, los famosos ediles de barrio acá, que iban a hacer un ejemplo, y que precisamente iban a blanquear el consejo, resulta que son más corruptos, llegan de chiquitos ya al consejo con todas las mañas. Mira, pero yo no puedo Generalizar. porque hay ediles como todo, hay ediles muy buenos, hay ediles malos, hay médicos buenos, médicos Pero se malos. supone que esa es la periodistas escuelita, como buenos. cuando usted... No, sería, digamos que entrar a generalizar sería caer en un error. Hay ediles que trabajan muy fuerte por su comunidad y el salario que reciben, muchos terminan entregándoselo para ayudar a mucha gente. Es que en esta ciudad hay muchas necesidades, en todas las localidades, porque uno dice, bueno, la localidad Río Mar viven los más ricos de Barranquilla, pero también tiene el barrio Siape, pero también tiene la Cangrejera allá por la playa, también tiene el corregimiento de la playa donde vive gente, Las Flores, hay una necesidad social muy grande. Sí. Entonces digamos que hay muchos ediles que sí ayudan. No podríamos generalizar porque seríamos también muy injustos seríamos- con algunos ediles que sí trabajan. Pero fíjense que hemos quedado gratamente sorprendidos nosotros que en este debate electoral 2019 hemos tenido la oportunidad de debatir y de interactuar con muchos jóvenes que se han lanzado a la política, bien preparados, porque es que el tema no es que yo soy la sangre nueva, yo soy la cara joven, yo soy la cara nueva, no. Hay que llegar Muchachos bien preparados, que están muy centrados, que tienen buen discurso y que tienen unas propuestas aterrizadas. Ojalá esa votación suelta, esa famosa votación de opinión, acompañe este tipo de candidaturas no solo a ediles, sino también al Consejo de Barranquilla, porque hay muy buenas propuestas con unos muchachos que presentan un muy buen perfil académico y con vocación de servicio, que es lo importante. Pero para eso uno tiene que escuchar. Yo escuché a varios en el programa de ustedes. Sí, claro, Las ahí están. propuestas me sorprendieron y me parecen gente interesante. Es más, para mí viene un respiro, comillas, una pequeña brisa de que vienen tiempos de cambio. Las mismas redes, así como sirven para desinformar, también te informan. Y le quiero aclarar algo al amigo Angulo, que me llamó a decirme que yo doy cosas inexactas. ¿Usted sabe por qué el presupuesto de Duque subió? Subió porque que durante el gobierno de Santos el número de aulas fue mayor
para estudiantes. Entonces, obvio, no estoy desmeritando ni al uno ni al otro, pero lo que sí quiero que pensemos es que le estamos dando bola a la educación. Y le tenemos que dar bola a la educación aquí a nivel local también. Pues para aprovechar, me queda poco tiempo. Alguien que va a elegir y el domingo y que todavía no tiene claro cómo es el sistema para ver por quién va a votar, buscar en las redes, o sea, ¿qué les sugiere? Mire, en todas las páginas de todos los candidatos a alcaldías y gobernación, en el caso de gobernación del Departamento del Atlántico, hay toda la información acerca de las propuestas, pero también de la trayectoria de cada uno de los candidatos. Yo diría que aquí hay que votar sin odio, sin apasionamiento, y que el sentir que nos mueva para ir a las urnas sea el crecimiento de la ciudad y del departamento. Y siempre lo he repetido, si usted va a votar este domingo y lo va a hacer libremente, llévese a sus hijos, llévense a sus sobrinos, que ellos vean desde niños cuál es la importancia de la democracia, de la participación ciudadana. Métalos al cubículo y que ellos también le ayuden a marcar en el tarjetón, para que se den cuenta que la elección libre de los ciudadanos fortalece la democracia de un país que debe ser eso, un Estado social de derecho a través del cual el ciudadano pueda expresarse libre y espontáneamente con su voto y elegir. Hay que premiar con el voto a quienes han hecho las cosas bien y a quienes estén debutando, que tengan buenas propuestas, mirar el perfil que tienen también académico y que no tengan rabo de paja, que no estén inmersos en investigaciones ni complicaciones que se puedan generar a futuro. El doctor León, ¿qué sugiere a la gente que va a votar o qué le están sugiriendo por las redes ahí que usted diga? Bueno, yo lo único que le puedo decir a la gente es que si le están comprando el voto, agarre el dinero, pero vote a conciencia. Así de simple, así a usted no le guste. No hay manera de demostrarle a uno, porque la gente cree que le dicen, yo te demuestro que no votaste por mí. Sí. No, yo le diría, el consejo pero es que recibir el dinero y votar por otro igual es corrupción. De la que tanto dicen que quieren atacar. Oiga, le hago una propuesta. Típico del doctor León, lo que acaba de decir. Así es, no, es la verdad, porque no me escondo en nada. Yo soy de frente y no vengo con bobadas ni por atrás. Así de simple. Agarre su dinero y vote por el que considere que acabó el tiempo. Les quería proponer algo. Como ustedes son personas que manejan el tema político y son públicos, a mí me gustaría invitarlos cada tanto para hablar de estos temas y no necesariamente están dispuestos a venir aquí. Bueno, vamos. ¿Cuándo no le hemos aceptado una invitación a usted? Nunca. Nunca vamos a decretar eso. Vamos cuadrando agenda. un consejo a los comunistas que no se escondan detrás del micrófono, que salgan de frente. Bueno, un abrazo a todos. El doctor es el brazo acá fuerte de La ultraderecha. Representa la ultraderecha. La región Caribe elige a sus próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales. Toda la información en Sistema Cardenal. Elecciones 2019 con el mejor equipo periodístico del Caribe colombiano. Sistema Cardenal. Líder en sintonía. Transmite desde Barranquilla, Sistema Cardenal, 1010 kHz en la banda AM de su radio. Cardenal. Sistema Cardenal, vallenato sin miedo. ¡Atención! ¡Sí, señor! Amiguitos del Sistema Cardenal, ya viene nuestro día. Cardenalitos de Barranquilla, te esperamos este jueves 31 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial Único. Prepárense porque este 31 de octubre es nuestro día. Donde tendremos premios, sorpresas, rifas y muchos dulces. Cardenalitos de la Sintonía, una fiesta del Sistema Cardenal. Con el patrocinio de Gases del Caribe, Unitecnar, Diario del Norte, Revista Enfoque Caribe. Una invitación de Sistema Cardenal, 1010 AM y Centro Comercial Único, Cardenalitos de Barranquilla. ¡Te esperamos! Los Cardenalitos de Barranquilla están con el Sistema Cardenal. Vallenato sin miedo. Sistema Cardenal informa primero en la región Caribe. Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, San Juan del Cesar. Elecciones 2019. Cardenal. Sistema Cardenal, líder en opinión.
Doctor José Antonio Obregón, médico cirujano egresado de la Universidad Libre y de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicinas alternativas, informa que atiende solamente en la ciudad de Barranquilla, en la carrera 45, número 8477, en el Centro Integral, Diagnóstico Integral, exámenes de perfil lipídico y escáner de órganos, tratamiento de enfermedades crónicas como gastritis, colon irritable, estreñimiento, úlceras, artritis, artrosis y osteosporosis. Además, tratamientos de desintoxicación y limpieza arterial. Medicina natural sin compuestos químicos. Reserve su cita. Llame ahora al 320-542-5789. Buenas, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Hablemos de Salud y el informativo de la salud a través de la potentísima Sistema Cardenal 1010, emitiendo desde Barranquilla, Atlántico. Hoy vamos a hablar de un tema en salud que nos corresponde a todos tener presentes, conocer, y sobre todo aquellas personas que han tenido o que viven con este mal. Hablamos de los problemas de las grasas en la sangre, del colesterol, de los triglicéridos. Nosotros denominamos a esta patología o a este grupo de enfermedades dislipidemias. Las personas que padecen este problema pues no pueden controlar sus niveles sanguíneos de lípidos, o sea, de colesterol o de triglicéridos, o incluso de ambos. Estas patologías, colesterol y triglicéridos, nos van a ocupar los siguientes 30 minutos. Son necesarios, definitivamente, muchas personas, por no decir todas, cuando se expresan del colesterol o de los triglicéridos, lo hacen de una forma despectiva, de una forma incluso hasta altanera, diríamos nosotros. Muchos pacientes dicen en la consulta: hombre, yo sufro de estos benditos, por no decir la otra palabra, triglicéridos, o estos benditos colesteroles. Y